La plenitud de los gentiles y la armonización de Israel y la Iglesia. La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles nos habla del tiempo del fin de la gracia, tiempo que aún se sigue teniendo hoy para proclamar el Evangelio, para que el mundo gentil busque a Dios, armonizando con luego todo Israel será salvo, que, al igual que los gentiles convertidos a Jesucristo, formarán parte de esa maravillosa dualidad del plan de salvación de Dios para el mundo. Solo para entrar en contexto, para quienes desconocen el término bíblico gentiles. En el marco bíblico, los gentiles son todas aquellas personas o naciones que no pertenecen al pueblo judío o linaje de Israel. El término proviene del hebreo goyim, naciones, y se usa para diferenciar a quienes no formaban parte del pacto de Dios con Abraham de los israelitas. Aunque históricamente vistos como incircuncisos o ajenos a la ley, en el Nuevo Testamento se convierten en destinatarios de la salvación. Siendo así, el pueblo de Israel es llamado el pueblo de Dios por elección desde la antigüedad. Importante. Hemos de saber que la declaración luego todo Israel será salvo, se entiende que es para el remanente de Israel de los tiempos postreros de la semana 70, aquellos que se han convertido al Señor Jesucristo, y no como algunos pudieran pensar que todo el Israel será salvo, a partir de la última generación desde 1948. Según la profecía de la higuera, Mateo 24, 32 al 34. De igual manera, los gentiles convertidos, mediante el Evangelio son injertados en el pueblo de Dios, siendo ahora la Iglesia, de ahí que analizamos en el presente estudio, basado en el capítulo de Romanos 11, este proceso de salvación prometida para ambos grupos, vinculando con Efesios 2, que es la promesa para ese pueblo gentil convertido, ahora la Iglesia, bajo diferentes circunstancias. En la arquitectura teológica de las epístolas paulinas, los capítulos 9 al 11 de la epístola a los romanos no constituyen un apéndice temático, sino el eje central de la soberanía divina aplicada a la historia. El misterio revelado al apóstol Pablo es un componente administrativo estratégico. El endurecimiento parcial de Israel no representa un fracaso del plan de Dios, sino una maniobra providencial para la inclusión de las naciones, etc. Esta arquitectura se articula en una narrativa de 3 actos. Rechazo judío y apertura gentil. La transgresión de Israel actúa como el catalizador legal para que la oferta del pacto se extienda a las naciones. Salvación gentil y provocación a celos. El ingreso masivo de los gentiles tiene el propósito de despertar en Israel el deseo por su propia herencia espiritual. Restauración de Israel. El retorno corporativo de la nación de Israel traerá una bendición global descrita como vida de entre los muertos, Romanos 11:15. Aquí analizaremos esta arquitectura teológica que vincula el destino de las naciones con la restauración de Israel. A través de un estudio sistemático de las epístolas paulinas y las estructuras proféticas de Daniel y Mateo, se presenta un panorama donde la historia no es un conjunto de eventos azarosos, sino una estrategia administrativa deliberada de la soberanía divina para la redención global. Desarrollo del estudio. 1. El misterio de la plenitud, pleroma, y el endurecimiento de Israel. 2. Dualidad arquitectónica y biológica, Efesios 2 frente a Romanos 11. 3. El umbral profético, Mateo 24 y la semana 70 de Daniel. 4. La restauración de todo Israel y el proceso de la semana 70. 5. La administración del reino, los 75 días y la doble esfera de autoridad. 1. El misterio de la plenitud, pleroma, y el endurecimiento de Israel. El apóstol Pablo revela en Romanos 11:25 y 26 un misterio, una verdad previamente oculta en los consejos eternos y ahora expuesta para la comprensión de la Iglesia. El endurecimiento de Israel no debe interpretarse como un fracaso del plan divino ni como un error de cálculo, sino como una maniobra administrativa del relojero celestial. Dios ha utilizado el rechazo temporal de Israel como la puerta legal y estratégica para que las naciones entren en el pacto. Este diseño asegura que la redención no sea un enclave exclusivista, sino un tejido de misericordia recíproca que abarca la totalidad de la creación humana. Análisis del término pleroma.
La palabra griega pleroma denota una totalidad, una medida completa o un cupo lleno. En este contexto, no se refiere a la conversión universal de cada individuo, sino al cumplimiento del número de elegidos gentiles determinado por el diseño soberano. Una vez que esta medida completa es alcanzada, se cierra la puerta dispensacional de la gracia predominantemente gentil, permitiendo que el foco profético regrese a su cauce original. Evaluación del endurecimiento parcial. El texto describe este fenómeno bajo tres dimensiones fundamentales. Parcial, no afecta a la totalidad étnica, siempre ha existido un remanente fiel. Temporal, posee una cláusula de caducidad definida por la entrada de la plenitud. Providencial, fue el mecanismo para que el Evangelio saltara las barreras nacionales. La provocación a celos. Un componente vital de esta estrategia es el uso de la bendición gentil como cebo divino. Pablo argumenta que la salvación de las naciones tiene el propósito de provocar a Israel a celos, Romanos 11, 14, despertando en el pueblo del pacto el deseo por las riquezas espirituales que les pertenecían por herencia, facilitando así su eventual retorno al Mesías. Implicaciones teológicas. Este diseño demuele la jactancia del creyente gentil. Al establecer que su salvación fue posible mediante el tropiezo de Israel, Pablo impone una interdependencia absoluta. El gentil no reemplaza al judío, sino que es injertado en una raíz ajena, lo que exige una postura de humildad y temor reverente. Esta estructura prepara el escenario para comprender la unidad resultante sin anular las distinciones que Dios mismo ha trazado. 2. Dualidad arquitectónica y biológica, Efesios 2 frente a Romanos 11. Para articular una realidad teológica de tal complejidad, la Escritura emplea dos metáforas complementarias que protegen la distinción histórica sin sacrificar la unidad espiritual, la biológica, el olivo en Romanos 11, y la arquitectónica, el edificio en Efesios 2. Síntesis del nuevo hombre, kainos antropos. En Efesios 2, 14, 15, Pablo evoca la imagen de la pared intermedia de separación. Históricamente, en el Templo de Jerusalén, existía el Sorek, una barrera física que prohibía el acceso a los gentiles bajo pena de muerte. Cristo, al abolir la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no transformó al gentil en judío ni viceversa, sino que creó una entidad espiritual sin precedentes, el kainos antropos. En esta estructura, ambos tienen el mismo estatus legal y acceso al Padre por un solo espíritu. Implicaciones teológicas. Es un error crítico colapsar estos dos planos. Si se elimina la distinción histórica, Romanos 11, se incurre en la teología del reemplazo, asumiendo erróneamente que la Iglesia cancela las promesas nacionales de Israel. Si se ignora la unidad espiritual, Efesios 2, se crean dos caminos de salvación, lo cual es una aberración herética. La fidelidad de Dios se manifiesta al cumplir sus promesas específicas a Israel sin comprometer la unidad orgánica del cuerpo de Cristo. Esta dualidad requiere un cronograma preciso para que las promesas históricas alcancen su plenitud. 3. El umbral profético, Mateo 24 y la semana 70 de Daniel. La historia no avanza por azar, sino hacia hitos específicos definidos por la proclamación del Evangelio. La Gran Comisión actúa como el motor que impulsa el reloj profético hacia su conclusión. Análisis de la condición previa. Según Mateo 24:14, el fin no sobrevendrá hasta que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Este evento es el equivalente funcional a la plenitud de los gentiles. El cierre de la era de la gracia está supeditado a que se complete este alcance administrativo. El paréntesis de la gracia. El programa de las 70 semanas de Daniel, Daniel 9:24 al 27, está decretado específicamente sobre tu pueblo, Israel, y tu santa ciudad, Jerusalén. Entre la semana 69, la crucifixión, y la 70, la tribulación, existe un intervalo, el tiempo de los gentiles. El disparador que reanuda el reloj para Israel es precisamente la colocación de la última piedra, el último gentil, en el edificio espiritual de la Iglesia. Implicaciones teológicas. Este paréntesis posee una carga legal profunda. Dios ha pausado su trato nacional con Israel para enfocarse en la recolección global de las naciones. El cierre de la etapa gentil es el prerequisito indispensable para que Dios retome su programa directo y exclusivo con la nación del pacto en la semana final de Daniel. Una vez cerrado este umbral,
el endurecimiento comienza a disolverse bajo la presión de los eventos finales. 4. La restauración de todo Israel y el proceso de la semana 70. La salvación de todo Israel no debe entenderse como una concesión automática por linaje étnico, sino como una regeneración espiritual nacional de una magnitud sin precedentes. Definición de todo Israel. En el ámbito académico, existen posturas que ven esto como el Israel espiritual, la Iglesia, o un remanente acumulado. Sin embargo, la exégesis más sólida, respetando la distinción que Pablo hace en Romanos 11, defiende la postura del remanente nacional. Se refiere a la generación de judíos que sobreviva a la gran tribulación y reconozca corporativamente al Mesías. El crisol de la tribulación, la semana 70 de Daniel, funciona como un proceso de refinamiento extremo. Según Zacarías 12:10, en el clímax de su angustia, Dios derramará un espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es en este momento de quebrantamiento nacional cuando el velo es quitado y la nación invoca al Mesías, Mateo 23:39. Implicaciones teológicas. La restauración de Israel es la prueba definitiva de la integridad del carácter de Dios. Si Dios pudiera descartar permanentemente a Israel a pesar de sus dones y llamamientos irrevocables, Romanos 11:29, la Iglesia carecería de garantías sobre su propia seguridad eterna. La salvación nacional de Israel garantiza la fidelidad divina ante toda la creación y precede inmediatamente al establecimiento del nuevo orden gubernamental. 5. La administración del reino. Los 75 días y la doble esfera de autoridad. La transición entre la segunda venida y el inicio formal del milenio no es instantánea. Daniel 12:11 y 12 revela lapsos adicionales que funcionan como un periodo de configuración administrativa. Desglose de los 75 días, 1260 a 1335. Los 30 días, hasta el 1290. Este intervalo abarca la segunda venida de Cristo, la batalla de Armagedón, la destrucción del sistema del anticristo y el juicio de las naciones, el juicio de las ovejas y los cabritos de Mateo 25. Es un tiempo de purificación sistémica y limpieza del templo. Los 45 días, hasta el 1335, un lapso dedicado a la instalación del gobierno mesiánico y la asignación de recompensas. Bienaventurado el que llegue, pues indica la participación formal en la estructura operativa del reino. Armonización de funciones en la palingenesia. Israel, esfera terrenal en la regeneración, palingenesia o renovación de todas las cosas, Mateo 19:28, los 12 apóstoles ocuparán 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. La nación recupera su rol sacerdotal y territorial sobre la tierra, cumpliendo los pactos abrahámico y davídico. Los gentiles ahora la Iglesia, convertidos mediante el Evangelio, esfera celestial. Según Apocalipsis 5:10, los redimidos operarán como reyes y sacerdotes, ejerciendo un correinado administrativo con Cristo sobre las naciones. La Iglesia actúa como el cuerpo glorificado que administra la esfera universal. Implicaciones teológicas. Esta estructura dual resuelve la tensión histórica. Dios no colapsa las identidades, las armoniza en una jerarquía funcional. Israel cumple sus promesas nacionales en la tierra, mientras la Iglesia ejerce su posición celestial. Es la demostración máxima de un Dios de orden que honra cada palabra empeñada en la historia. Conclusión. La síntesis de la sabiduría divina. La historia de la salvación es un tejido de una complejidad y belleza inabarcables, donde la desobediencia de unos sirvió para la misericordia de otros, resultando finalmente en la manifestación de la misericordia para todos. Como bien exclamó el apóstol, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. La armonía de este plan se resume en 3 pilares. Efesios 2 garantiza que la unidad espiritual y el acceso igualitario a Dios son realidades presentes e inalterables en Cristo. Romanos 11 asegura que la fidelidad de Dios a sus promesas nacionales con Israel permanece intacta y espera su cumplimiento literal. La estructura profética, Daniel y Mateo, provee el marco legal y temporal para que estas dos realidades converjan sin confusión. En última instancia, la plenitud de los gentiles y la restauración de Israel no son planes competitivos, sino fases secuenciales de un único propósito cósmico, que Dios sea todo en todos bajo la cabeza de Cristo.
La arquitectura escatológica revela a un Dios que es, simultáneamente, fiel a su palabra específica y más generoso de lo que cualquier mente humana pudo haber imaginado. Un mensaje de Dios para ti. Juan 3:16, se ha convertido el versículo de batalla para el mundo cristiano. Se afirma que todo aquel que cree en Jesús tendrá vida eterna. Pero si seguimos leyendo el contexto hasta el versículo 21, notamos que creer va acompañado de obras visibles en la luz, es decir, una vida transformada. La fe genuina nos lleva a alejarnos del pecado y caminar en obediencia a Dios. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:21. El verdadero acto de creer. Ser temeroso de Dios y dejar la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 23:7. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Juan 14:6-7. Renunciar a toda forma de pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-21. Seamos como pámpanos. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:4-11. El Señor Jesús fue claro. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de su Padre. Mateo 7:21. Tanto Israel como la Iglesia tienen la promesa de salvación a través de la conversión al Señor Jesucristo. Israel se ensoberbeció desde los tiempos antiguos diciéndose el pueblo escogido, pero su rechazo al Señor Jesucristo los apartó de la promesa, quedando ésta solo para un remanente, no todos, aquellos que aceptarían y se convertirían a Jesucristo. El pueblo gentil tiene la misma promesa, convertirse al Señor Jesús para ser parte de la promesa, formando parte de la Iglesia que el Señor estableció a través de su Evangelio que proclamó durante su ministerio aquí en la tierra. El Señor Jesús viene pronto, no tarda. Buscar a Dios. Mientras pueda ser hallado.